Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sabían que en España los jóvenes son el grupo con el peor índice en salud mental? Es una de las conclusiones del último estudio de salud mental del grupo AXA que se ha publicado a principios de este 2025. Aquí en Vigo, en el área sanitaria viguesa, en el sur también de Galicia, hay una plataforma de un grupo de padres, de madres, de jóvenes con dolencias en salud mental que se han unido para reclamar mejoras en la atención a la salud mental. Este grupo es la plataforma Adolece, de la que forman parte las invitadas que tenemos esta tarde aquí en la entrevista con nosotros. Ellas son Ruth Fontán, muy buenas tardes. Hola. Y Rebeca Agra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las dos por estar hoy aquí. Quería preguntaros, porque hace más o menos un año que esta plataforma Adolece comenzó, echó a andar, y quería saber los motivos, ¿no? Porque un grupo de familias se ha unido para reclamar estas mejoras en salud, en atención a la salud mental. Ruth, por ejemplo. Pues mira, yo te puedo hablar de lo que me llevó a mí a unirme a la plataforma. Yo no estoy desde el comienzo, pero bueno, entré a los pocos meses, si no me equivoco. Y lo que me llevó a mí a unirme a la plataforma fue la necesidad de visibilizar las carencias, sobre todo que había en cuanto a la atención en salud mental. Mi hija ingresó, bueno, con un diagnóstico de TCA, trastorno de la conducta alimentaria, tuvo un segundo ingreso y en el segundo ingreso tuvo que esperar bueno, pues un tiempo que fue más del que debería ser, ¿sí?, esperando a que quedara una cama libre en la unidad de infanto-juvenil. Entonces, cuando ves eso de que tu hija se alarga en un ingreso y que hay tanta demanda, porque la hay, ojalá no la hubiera, tristemente hay demanda, hay muchos pacientes jóvenes, adolescentes que requieren una atención de salud mental y un ingreso. Entonces, cuando ves que esos problemas se van sumando, dices, ¿qué puedo hacer? Me hablaron de la plataforma y bueno, contacté con ellos y me uní con la intención de dar visibilidad, de encontrar apoyo también, información y tratar de luchar por mejorar entre todos pues, el tema de la salud mental, que aún queda un largo camino que recorrer. Eso fue lo que me llevó a mí, bueno, y un poquito en general a todos, pero cada uno tiene su historia. En tu caso, Rebeca, ¿estabas desde el principio, en el comienzo de esta plataforma, cuando nació? Sí, hace, bueno, unos años, una persona que lleva una fundación en salud mental, hablando con ella un poquito ante la necesidad que yo tenía de compartir mi dolor, mi experiencia, de buscar apoyos, pues hablé con varias personas y bueno, esta persona me dijo que sería muy bueno y aconsejable que nos uniéramos las familias y bueno, pues esta plataforma nació bueno, gracias a que las familias pues al final nos unimos y nos dimos a conocer, nos contactamos y pues así nació, con esta necesidad no solo de denunciar las carencias en salud mental infanto-juvenil, sino también un punto muy importante es el hecho de las familias poder comunicarse. Yo tengo dos hijas con enfermedad mental grave. Cuando mis hijas enfermaron no había unidad infanto-juvenil, los ingresos eran en la unidad de adultos, las carencias eran terribles, la falta de comunicación, el llegar allí nadie te explicaba nada, llegabas con mucho temor, con mucho miedo, no sabías lo que estaba pasando. Y bueno, pues esa necesidad y esa decirle a un padre no te preocupes, no estás solo, hay más personas que están pasando pues situaciones parecidas a las tuyas, esta necesidad de comunicarnos las familias. Porque ahora mismo, actualmente, sois casi ya una veintena de familias, y no solo de aquí del área de Vigo, sino de otros puntos de Galicia. Sí, sí. De hecho, bueno, pues hay familias que sin pertenecer a la propia plataforma, pero sí unos y otros prefieren, bueno, pues un contacto más íntimo y pues tenemos contacto, diferentes familias de forma individual, con otras familias que necesitan expresarse
y poder hablar de forma individual también. Claro, entiendo que a nivel psicológico, ¿no?, para unos padres también es importante ese apoyo de entendimiento que a veces con el resto de la sociedad, de tu entorno, de tu familia, no encuentras. Sí, claro. Es que la salud, bueno, la enfermedad mental es difícil de digerir, en primer lugar, difícil de entender, y muchas veces pues, se juzga determinados comportamientos, conductas, síntomas, de una manera pues, inadecuada, pero por falta de conocimiento. Y lo que tú dices, muchas veces en las propias familias no hay este entendimiento de la convivencia día a día con problemas, con anécdotas que se te presentan todos los días, que si no los vives en primera persona son muy difíciles de comprender. Desde que nació esta plataforma habéis ido, ¿no?, bueno, abarcando diferentes áreas, diferentes ámbitos, reclamando esas mejoras. Desde que comenzasteis, ¿cuáles son, por ejemplo, en vuestro caso, independiente, cuáles son esos puntos donde decíais, aquí se necesita más recursos, más personal, más, por ejemplo, en tu caso, Ruth? Mira, es que se podrían decir, claro, muchas cosas. De hecho, en nuestro decálogo de la plataforma tenemos varios puntos, sobre 10 puntos que tratamos de visibilizar y sobre los que mejorar. Pero bueno, podría resumirte, yo, por ejemplo, en mi caso, la carencia, la falta de personal. Mi hija estuvo, bueno, ingresada en pediatría, después bajó a la unidad de infanto-juvenil. Es una unidad que lleva relativamente poco. Entiendo que se hace, bueno, pues lo que se puede, poco a poco va mejorando, pero a día de hoy sigue habiendo una falta de personal. Hay momentos en que varias pacientes necesitan un acompañamiento y el número de personal de enfermería, sobre todo, es insuficiente. Entonces, son situaciones complicadas de vivir y que pueden, sobre todo, empeorar muchas veces el devenir, ¿no?, el día de nuestros hijos, de los pacientes que están allí, y que se complica por falta de recursos, sobre todo de personal y de preparación especializada del personal que trabaja con ellos. Bueno, después podemos hablar de la reducción también de contenciones, podemos tratar un montón de temas, pero insisto, falta de personal y falta de mejorar la preparación, la especialización de todo el personal que trabaja con los pacientes. O sea, con poco se podría mejorar por lo menos y disminuir el sufrimiento, porque tanto los pacientes como las familias sufrimos, ya de por sí, por la enfermedad en sí, pero después a veces, pues insisto, ¿no?, es algo añadido. Exacto, o sea, hacen falta más psiquiatras, hacen falta más enfermeras con especialidad en psiquiatría, auxiliares de enfermería que reciban también una preparación muy específica, que sea supervisado también todo este trabajo, y se mejoraría un poquito. Y bueno, y me estoy olvidando de decir que aumenten el número de camas. De camas. Eso era una de las principales denuncias cuando se inauguró en diciembre, a finales de 2023, y era una de las principales reclamaciones, que no había suficientes camas, porque recordamos esta unidad abarca para toda Galicia Sur. Sí, correcto. No hay camas, la atención hasta los 18 años es algo basiquísimo que venimos pidiendo desde el principio del inicio de la plataforma. No hay derecho, no es posible que niños de 16 años entren a ingresar con adultos porque no haya sitio, porque la ley no está aprobada, que llevan diciendo un montón de tiempo que sí, que esto, bueno, pues que lo van a poner, que lo van a hacer, pero todavía a día de hoy seguimos ingresando a chicos de 16 años con adultos, con todo lo que eso implica, que son muchísimas traumas para ellos, para las familias, ingresar con adultos con patologías que nada tienen que ver muchas veces. Esto, vamos, está fuera de todo. Sí, bueno, y que dificulta el tratamiento por las edades, las instalaciones. Dificulta el tratamiento. Yo personalmente, muchas veces, mi hija menor, bueno, pues ha estado relativamente mal, con necesidad de ingresos, pero no vemos la posibilidad del ingreso porque las carencias que tendrían el ingreso
pues son peor de lo que en casa podemos atenderlo. Claro, podría también agravarse, complicarse su situación. Sí, en su situación, por ejemplo, se agravaría en un ingreso, sí. Entendemos. Bueno, después de casi un año, ¿no?, que ha nacido esta plataforma, habéis tenido diferentes reuniones con diferentes administraciones. Hablábamos un poquito antes de esta entrevista con el Ayuntamiento de Vigo, también entiendo que con la Consellería de Sanidad. ¿Cómo han ido? ¿Se han avanzado en esas reclamaciones que vosotros poníais sobre la mesa? Bueno, ha sido una primera toma de contacto, sí, ¿no? Sí, nos han escuchado. Bueno, hemos notado la escucha, hemos notado en principio el apoyo emocional. Ojalá se desarrollen las medidas, ojalá mejore todo lo que hemos comentado en todas las reuniones que hemos tenido, que visibilizamos las carencias. Ojalá se desarrolle y se aplique ya, que es un poco lo que se necesita. Sí, nosotros a día de hoy pedimos 3 cosas básicas, que es la mayoría de edad hasta los 18 años. Somos la única comunidad autónoma que no tiene esta medida. Tú te vas a cualquier otro sitio y tu hijo con 16 años sigue siendo menor de edad. Pedimos también los recursos intermedios, que en la nueva ley, bueno, ya se habla de que tiene que haber recursos intermedios entre una hospitalización en agudos y un hospital de día. Tiene que haber un recurso intermedio. Los chicos no pueden irse de estar en un ingreso en agudos para su casa o para un inicio de actividades en un hospital de día, que tampoco hay plazas para eso. Y pedimos una educación para nuestros chicos que tienen derecho a la educación. Pedimos una educación personalizada, una educación como tenían hasta el año pasado, un profesor domiciliario que atendía las necesidades de los chicos que se veían obligados a tener la educación en casa. Se ha hecho ahí, bueno, pues algo a nivel hospitalario, hospital de día y hospital de ingreso infanto-juvenil. Se ha hecho algo muy escasito, que no cubre para nada las necesidades. Los chicos que están en su casa se les ha denegado el derecho al profesor domiciliario este año, no lo tienen. Y bueno, pues esto también son medidas muy clamantes y son las básicas que pedimos. De ese punto os iba a preguntar, porque hace tan solo unos meses, yo creo que fue a principios de año, salisteis a la calle, la plataforma, junto también con otras entidades, con otras plataformas, y en apoyo también con FOAMPAS, para pedir, ¿no?, para reivindicar ese derecho a la educación de los niños y niñas que puedan estar ingresados a largo plazo, con largas estancias hospitalarias. Tras esa protesta, ¿hubo algún cambio, alguna mejora, algún aumento, por ejemplo, en esas plazas? Muy escaso. Lo que acaba de comentar Rebeca, a los pocos días, pero bueno, yo creo que debía estar ya programado. Hasta noviembre no hubo un profesor que atendiera, por ejemplo... Inicio de curso ya, sí, bastante efectivamente, iniciado. el curso ya se había iniciado. Entonces en noviembre empezó una profesora de primaria con un perfil de orientación. Está compartida entre el aula infanto-juvenil de Cunqueiro, comparte el aula de arriba del Cunqueiro con el hospital de día. También atiende a los posibles casos que puedan estar ingresados en agudos. Lo que acaba de decir Rebeca, es una figura que tiene que atender a estos pacientes y es escaso y además... Es más simbólica que... A ver, claro, es insuficiente. Es una profesional compartida, exacto, a lo mejor para cuántos jóvenes, pues, entre el hospital de día del Nicolás Peña, entiendo que el Cunqueiro. Sí, ese es un número que hay que decir que es variable. Hay momentos, claro, dependiendo del estado y del número de enfermos. Ahora mismo, por ejemplo, en hospital de día hay sobre 5 pacientes, pero hay que sumarles... Insisto, este es un número que ahora son 5, en otro momento pueden ser hasta 8. Hay que sumarle los 6 de infanto, más los de agudos, ingreso, me refiero, de adultos, donde están los otros chicos, que bueno, que es totalmente insuficiente. Y cada uno de ellos, hay que tener en cuenta que también cada paciente tiene su patología, sus limitaciones, sus necesidades, con lo cual es un trabajo que requiere un conocimiento intenso y profundo de cada uno de los alumnos, pacientes, y bueno, y también la educación que sea
integrada, que sea estructurada, Sí, que sí. tenga un seguimiento, Sí, una forma de sí. evaluación más desarrollada. Claro, entiendo que también para ellos, en una estancia pues, hospitalaria más o menos larga, el tener pues, un horario, ¿no? Sí. Con un profe, el tener a lo mejor ese tema de seguir un poquito con tus clases, también les viene bien, también les da hace ese seguir. contacto con la realidad que Efectivamente. necesitan, que muchas Es veces importante. ni siquiera es posible esto, pero en la mayoría de casos un pequeño contacto, decir, viene mi profe, y aunque no puedo dar una clase pues tal como está estipulado, Sí, pero acabamos. podemos hablar de lo que sea, ¿no? Sí, Y ¿no? tengo un pequeño contacto con la realidad, sí. Nada, una forma una pequeña dosis de normalización, Sí, ¿no? En la vida, sí. siempre que sea posible. Es Sí, verdad sí. que hay casos en los que por el estado Es totalmente imposible, sí, de la pero enfermedad no se puede, pero en los que sí es posible, sí. ayuda mucho. Todo lo que sea normalizar, todo lo que sea ayudar a integrar, con la gestión emocional que eso conlleva, que no es fácil, que todo eso, Entiendo. todos los cambios hay que ir controlándolos y vigilándolos, pero por supuesto ayuda. Nombrabas antes también, Rebeca, que no quería que se me olvidara, esos centros intermedios. Aquí, por ejemplo, en el área sanitaria de Vigo, no sé si lo habéis trasladado a la Consellería, a la gerencia del sí, área sanitaria, si sería posible esa creación. Sí, se lo hemos trasladado. Ellos nos dicen que bueno, lo que pedimos no es difícil de poder llevar a cabo, no implica demasiados medios y que se podría perfectamente llevar a cabo, que incluso bueno, pues tienen una zona en la que están pensando que podría ser posible hacer esto, pero bueno, un área que tienen muy demandada por diferentes áreas y departamentos, pero que sería viable, que hoy por hoy no la hay, pero que sería algo viable. Bueno, pues veremos. Hablábamos de atención hospitalaria, también de esos centros intermedios. En cuanto a los centros de día que mencionábamos en el Nicolás Peña, también sería necesario quizá también que hubiera mayor número de plazas. Sí, sí, Sin duda. Claro, en salud mental se está iniciando el camino. Es una parte de la medicina que, bueno, hay que agradecer el desarrollo y todo el conocimiento, pero aún estamos como un poco iniciando el camino. Y si le sumas lo complejo de comprender, de entender, se hace difícil. Pero sí, falta. Todos los recursos son bienvenidos. Las plazas son muy Las poquitas plazas, en infanto y la forma de acceder es muy difícil y compleja. Tiene que pasar por muchos filtros. Sí. Un chico para poder llegar a acceder a él, y en muchos casos la atención tiene que ser externa, no hacer actividades en el propio hospital, Sí. sino tener una atención psiquiátrica y psicológica más intensiva y de forma externa, la lleva a hospital de día, pero que hay muchísima necesidad y muy poca personal y medios para cubrir esa demanda que es muy alta. Comentabais antes, ¿no?, que a veces no era posible a lo mejor hacer ese ingreso de los chicos, de las chicas en infanto-juvenil, o que era mejor que se quedaran incluso en casa. ¿Conocéis alguna familia dentro de la plataforma o fuera con quien tengáis contacto donde tampoco pudieron tener ese ingreso y tuvieron que marcharse incluso a lo mejor lejos de fuera de Galicia, o no sé si a lo mejor trasladarse a sí. Santiago, que también tienen Sí. esta unidad, perdón, desde Sí, hace sí, tiempo, sí, sí. por falta de ingreso, por falta Sí. de plazas aquí? Sí, Sí. sí, hay familias Continúa que, pasando. que continúa pasando, que familias se tienen que ir, buscar recursos porque los que tienen aquí son totalmente insuficientes, son inadecuados para muchos pacientes los recursos que hay, y tienen que buscar apoyo en otras comunidades. Que también quería preguntaros, hablamos atención hospitalaria, centros de día, consultas. Tenía aquí unos últimos datos de los sindicatos. Estos serían adultos. Hay que esperar por una consulta entre 9, una primera, 9 y 10 y 12 meses Sí. en psiquiatría, y las siguientes superan los 6 meses. Sí. ¿También pasa así Sí. en infantil? Sí, sí. En infanto las consultas, la espera está sobre los 6 meses, depende un poquito del paciente, pero bueno, sí, los tiempos de espera son muy largos
y luego las consultas, dependiendo siempre del criterio del profesional, pueden volver a alargarse hasta los 6 meses las siguientes consultas, o a los 3 meses los que creen que necesitan una ayuda más frecuente, pero es totalmente insuficiente. Esto es algo que entiendo que para las familias pues es un problema casi continuo, ¿no? Muy habitual. ¿Cómo hacéis cuando nosotros otro tipo de consultas a nuestro médico de cabecera tendremos que ir de urgencias? En esto entiendo que también tenéis que hacer lo mismo. Bueno, y las urgencias, claro, es como están, ¿no? Momento de acudir a urgencias. A ver, yo tengo que reconocer que el proceso de mi hija, bueno, desde el principio ingresó, cuando empezó a tener síntomas ya estaba la enfermedad bastante desarrollada. Ajá, avanzada. Porque el inicio de las enfermedades mentales muchas veces es silencioso, cuando empiezas a encontrar o a notar alteraciones en su conducta, en su comportamiento, su estado de ánimo, ya hay un largo proceso. Ella fue muy rápido, entonces estuvo ingresada. Después estuvo ingresada en pediatría hasta que pudo bajar a la estrenada unidad de infanto-juvenil. Sí que estuvo en casa, en hospital de día, y efectivamente hay momentos en los que, bueno, pues en los momentos de crisis, pues los pacientes pueden tener episodios de autolesiones, de tener conductas de tipo suicida. Hay un amplio abanico y muy duro de situaciones en las que tienes que acudir a urgencias. Bueno, y no se puede cubrir en urgencias las necesidades de estos pacientes en crisis. No hay una zona específica donde se puedan alojar. En urgencias tienen que esperar las horas que tengan que esperar, a veces días, alojados en una zona totalmente inadecuada y pública. Los box que conocemos, ¿no? No, ni siquiera en los box, ni siquiera en box. En la zona de cotos, donde pues van y vienen pacientes y nuestros chicos pues están allí las horas o los días, con la ansiedad que tienen y con el momento de crisis. Bueno, esto se hace insufrible para las familias, para el personal que está allí, que no lo puede abarcar, y es un problema muchas veces el hecho de tengo a mi paciente en crisis y ni siquiera me puedo ir a urgencias. Chicas, también os quería preguntar, hace un par de semanas, ¿no? Estos días se está hablando de ese nuevo plan de salud mental que aprobó el Gobierno, la Sanidad, junto con las comunidades autónomas. Un poquito, lo estuvimos repasando antes de empezar esta entrevista, diferentes puntos. ¿Cómo lo valoráis? Sí, un poco cogido con pinzas, sí. un poco... A ver, comentábamos antes Sí, de la entrevista, pues claro, la teoría, hemos leído los puntos, el desarrollo de cada punto, y la teoría a mí personalmente pues me parece fantástico. El desarrollo, de hecho tengo aquí apuntado, ¿no?, los 3 puntos fuertes sobre los que se quiere incidir: el consumo de psicofármacos, la falta de profesionales, que era lo que estábamos hablando antes, la garantización de los derechos de las personas con enfermedades mentales. Después, cada uno de estos puntos se desarrolla de una manera, entre comillas, idónea, ¿no?, ideal. Si todo esto se desarrolla tal y como aparece escrito aquí... Cada comunidad autónoma. Claro, en cada comunidad todo sería un mundo ideal. Yo adelante, yo voto por todo este plan, bueno, con algunas puntualizaciones, pero bueno, en general, yo personalmente me parece un cuento de hadas. Ojalá se desarrollara por lo menos una parte de todo esto. La pregunta que nos planteábamos también, ¿no?, era cómo se va a llevar a cabo, cómo garantizar que esto se desarrolle, cómo se hace, porque desarrollar los puntos, fantástico, pero el cómo se va a hacer, cómo se va a controlar, cómo se van a mejorar las condiciones de trabajo de los psiquiatras, de todo el personal. Yo la verdad es que tengo muchas pegas que ponerle, personalmente, insisto, creo que se ha tardado muchísimo en sacar adelante el plan, y creo que bueno, hay cosas que están muy cogidas con pinzas, como es el tema del aumento de profesionales. No sé cómo van a hacer para que los profesionales no se vayan de España, del país, porque tendrían que mejorar muchísimo las condiciones y la calidad que tienen ahora de trabajo. Después, bueno, la salud mental comunitaria. Bueno, aquí pues no sé tampoco cómo van a hacer para que
los pacientes reciban la atención en su propio entorno, cuando ni siquiera ahora mismo tenemos un profesor domiciliario. ¿Cómo van a hacer para que se reciba la atención en su propio entorno? Las casas de crisis, ¿dónde las van a hacer? ¿Cómo las van a hacer? Todo esto, Sí, claro. bueno, le veo muchas pegas. La reducción de contenciones mecánicas, esto es algo basiquísimo. Vemos que debido a la falta de formación y a la falta de personal hay un uso abusivo de las contenciones mecánicas y farmacológicas. Entonces, ¿cómo van a trabajar para reducir esto? Porque habría que dar formación a los profesionales, sobre todo de enfermería, que son al final los que están todo el día con el paciente. Sí. Ellos son los que viven el día a día con el paciente. El médico se pasa un rato, ve y realmente pues no es el que está. ¿Cómo se llevaría al cabo? ¿Cómo los pacientes tendrían ese derecho de planificar y decidir sus propios tratamientos, que está muy bien y que por supuesto es un derecho, pero creo que habría que ver pues cada caso de manera individualizada, hasta dónde está el paciente preparado para esta toma de decisiones. Y bueno, pues tengo algunos puntos más subrayados de este plan, que bueno, que está muy bien. La mejora de la accesibilidad a los servicios de salud mental, esto también es un punto que clama, porque es lo que hablábamos hace un ratito, sí, ¿no? De las listas de espera. Muchos padres, sobre todo de niños, de jóvenes, cuando nos damos cuenta que nuestro hijo no está bien, ya nuestro hijo está muy mal, nos vemos obligados a buscar recursos privados, porque la sanidad pública no puede darnos cobertura, porque hay muchos profesionales que carecen de empatía a la hora de tratar con niños. Los centros educativos no están preparados para esto y no hay protocolos preparados para una atención, para que nuestros chicos falten a clase muchas veces. Padres que se encuentran con la problemática de que a sus niños les quieren abrir expedientes de absentismo cuando son chicos con enfermedad mental, con patologías mentales. El colegio no tiene la preparación para esto. Bueno, es que esto podríamos estar hablando hasta pasado mañana, pero realmente nos gustaría saber y bueno, nos gustaría realmente que desde los diferentes departamentos hubiera reuniones, nos explicaran personalmente cómo se van a llevar a cabo, pues nosotros aquí en Galicia, cómo se van a llevar a cabo estas cosas. Los invitamos a que nos expliquen un poco cómo se van a hacer estas cosas. Pues dejamos ahí ese mensaje, esa pregunta para que tengan, ¿no?, la capacidad, el poder de dar cabida a todas estas, estos diferentes puntos que recoge el plan y que habría que ver, ¿no?, cómo se implementa, sobre todo en cada comunidad autónoma y sobre todo aquí en Galicia. Ruth, Rebeca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista. Vamos a recordar para todas aquellas familias, para todas aquellas personas que puedan encontrarse también en vuestro lugar, que sepan que tienen a la plataforma, ahí tenemos vuestro Instagram, y que pueden contactar con vosotras, con vosotros y bueno, que podréis ser también un apoyo más. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí una semana más en la entrevista. Recuerden que pueden ver este programa de nuevo a la carta en televigo.com y siempre también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.